Radio Sónica con Tommy Dogs y Manuco. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este 11º episodio de Radio Sónica. ¿Qué tal, Manu? Pues aquí estamos una semana más, ya pues cerquita de la Navidad. Eso es, ya huele a turrón, ya a pavo, ya todas esas cosas que se comen en Navidad. Ya huele a turrón. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Bueno, pues sí, estamos ya en nuestro programa más cercano a la Navidad. No es que vayamos a hacer especial navideño, fíjate que hicimos especial de Halloween y tal. Sí. Pero no tenemos aquí ahora mismo villancicos ni nada. No. Sí. De hecho, habíamos pensado de hacer un tema que era como villancicos. No, canciones que no fueran villancicos, pero tuvieran cascabeles o lo que sea, o instrumentos O y tal. zambombas. O zambombas, Sí, pero realmente no, quiero decir, no. Eso es, no, Simplemente no. No cojaba la gaita. No sé. Pero bueno, lo que sí que haremos, después en mi sección, ya hablaremos un poquito de instrumentos navideños. ¿Ya qué tal? Pues Eso es. Pero de primeras, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar en este nuestro mundo de secciones, por la sección de Tomás, Eso es. que veníamos también a plantear debate, ¿no? O sea, Sí, vengo a lanzaros aquí un debate entre qué es mejor, digital, analógico, qué suena mejor, qué es más barato, qué compensa más en relación calidad-precio, un poquito estas cositas. Bueno, pues un tema... Introdúcenos. Siempre es de actualidad este tema. Sí. Pues básicamente una señal analógica, para quien no lo sepa, es básicamente una señal que oscila. Normalmente suele ser voltaje, como se suele representar en sonido, la onda sinusoidal, que es la onda más simple, que tiene un hemiciclo positivo y un hemiciclo negativo, que esa es la corriente alterna, que es lo que hacen los osciladores con forma de onda sinusoidal, que hablábamos el otro día de sintetizadores, Sí, formas para de la onda. síntesis se usa ese tipo de onda, claro. Sí. Sí, la señal analógica al final es eso, una señal eléctrica en resumen. Bueno, podemos hablar también de señal analógica como la señal propia del sonido cuando se emite y se recibe sin más. Eso es. Pero seguimos manejando la señal analógica si la convertimos a señal eléctrica, porque sigue manteniendo las mismas cualidades que tenía al principio y es transformable una cosa en la otra, Claro. de forma directa, con un transductor. Entonces, Eso es. cuando usamos transductores simplemente, pues ahí tenemos Ahí una... está, sería el traductor mecánico. Claro, tienes que convertir la señal acústica en señal eléctrica, que pasa a ir a la consola en sí y que se transmite como una señal eléctrica. Y que se procese Voltaje. Eso es. en forma de voltaje. En ese procesamiento analógico mola mucho porque si se trata bien, o sea, si se le satura lo justito con las válvulas que hablábamos también el otro día, da unos armónicos que dan la calidez del analógico. Entonces eso mola mucho. Pero claro, una desventaja que presenta el analógico es los cacharros. Cuestan dinerito, porque no son plugins que tú los metes directamente y tienes 100.000. O sea, tienes que comprarte un grabador, una mesa de mezclas, un Convertidor. ecualizador, un ampli. Luego- Claro. Entonces, esa es un poco la desventaja del sonido. ¿Se os ocurre alguna otra ventaja, desventaja a A ver, vosotros? yo también Sí. te digo, me dejas a mi mano. A ver, yo diría, quiero decir, por esto todos los géneros de música deben utilizar el analógico. Quiero decir, a veces es contraproducente. De hecho, hay algunos géneros tirando a la electrónica, cosas del estilo, que no vas a hacer el analógico. Yo qué sé, temas de EDM, temas de techno, me da igual, como lo queráis ver, ¿para qué vas a usar analógico? O sea, teniendo plugins digitales y pudiendo hacerlo todo en un ordenador, que ahora mismo es como se hace ese tipo de música. Puedes utilizar cacharros, obviamente, Claro. hay cosas que se pueden hacer muy bien, como modulación FM, a través de todo este tipo de cosas, pero... Pero, de todas formas,
como son dos temas un poco, Sí. yo quería comentar los dos. Uno es lo que decía Tommy, ventajas y desventajas. Bueno, entrando en lo que es a nivel de sonido, el analógico tiene una ventaja que es la que comentaba Tommy, que es el tratamiento de los armónicos. Suele ser más fiel a la realidad, porque tiene que ver con el registro sonoro directo del sonido del aire. Claro, es más físico todo. Claro, eso para empezar. Luego, además, si tenemos en cuenta el nivel señal-ruido, lo vemos limitado, con lo cual ahí tenemos una desventaja. Vamos a tener mucho más ruido siempre en el sistema que con una señal digitalizada, que el ruido puede ser cero, mínimo, eso cero. es. Pero en este caso vamos a tener siempre un ruido metido por el sistema, por el propio sistema analógico. Y más aún cuando estás saturando el previo. Y la cosa está en lo bonito que está en la saturación, lo que hablábamos de la saturación. Cuando saturamos ese ruido, puede ser bonito. Claro. Puede ser más bonito el ruido que genera la saturación analógica que la digital. Vamos, sí, eso es lo común va a serlo, sí, eso sí es una ventaja. Pero ahí tenemos ventaja, pues ventaja a nivel sonoro, que es más fiel en el registro de armónicos, que al saturar tenemos un aporte de armónicos extra que hace algo más bonito al sonido. Pero desventajas, pues que tenemos menos headroom, menos diferencia de nivel de señal ruido y bueno, y luego la otra desventaja, que es a la hora de tratar el propio sonido, el tratamiento analógico. No es que cueste más dinero, que también, mucho más, sobre todo pues según van pasando los años es más complicado conseguir cintas magnéticas, por ejemplo. Un buen equipamiento analógico, sino que es que además a la hora de procesar es que se tarda más tiempo. Sí, eso es. Es más costoso, o sea, lleva más trabajo. Sí, porque, por ejemplo, editar pistas no es lo mismo, por ejemplo, al fin y al cabo, ¿no? Hay que cortar una cinta y pegarla, y hay que tener maña y experiencia. Claro, a la hora de hacerlo con un sistema digital, pues ya me dirás tú lo que tardas en coger el ratón, cortar, pegar, tal claro, cual. Eso en el analógico, por ejemplo, a la hora de mezclar o a la hora de hacer con un multipistas un máster analógico, pues no es lo mismo, es un trabajo artesanal prácticamente. Pues entonces, sí. Claro, cambia la cosa. Esas son ventajas y desventajas. Luego, sobre lo que hablaba Carlos, yo es que creo que el analógico por lo menos se intenta siempre imitar. Así que está presente los sonidos analógicos prácticamente en todos los tipos de sonido y de música. Incluso te diría en el glitch, que siempre se busca el ruido más feo para poder armonizar con él y crear ritmos, y es una locura. Ahí también tenemos sonidos y ruidos analógicos. Más aún, en todos los procesamientos hay algún paso analógico. El resultado final siempre suele ser digital. En toda la música que tenemos ahora comercial, que se comercializa toda, y hablamos de toda también como música clásica, se están utilizando elementos analógicos en el proceso en algún momento, e incluso aunque sea algún compresor óptico de los años 80, porque tiene una musicalidad especial que además los ingenieros de mastering están acostumbrados a ello y a saber cómo funciona, o siguen utilizando una serie de filtros ecualizadores Kelvin que son analógicos o cosas por el estilo que siguen siendo analógicos. Lo único que el resultado que se busca al final es digital, o sea, no vamos a tener un resultado ya analógico en ningún sitio. Incluso aunque tengamos el disco de vinilo, vamos a tener un disco de vinilo que se supone que tiene una grabación analógica, lo vamos a reproducir en un reproductor analógico. Eso es. En principio no hay nada digital ahí. No hay nada digital ahí, decía, pero sí que lo hay. O sea, todo en el proceso de producción ha pasado por ordenadores, ha pasado por mesas de mezcla digitales, ha pasado por una digitalización, una conversión o varias conversiones analógico-digitales y digitales analógicas. Entonces, eso, incluso en una grabación de música clásica, podemos estar hablando de que se están utilizando a lo mejor 6-7 tomas de distintos micrófonos y la mezcla se está haciendo con una mesa de mezclas digital. Claro. Entonces, al final está todo digitalizado también. Pues sí, la verdad es que con respecto a lo que has dicho de que los ingenieros están acostumbrados, claro, es que no puedes pretender que ingenieros que llevan muchos años se pasen al digital así de un día para otro. Entonces les lleva un proceso, hay cosas que les molan, que nos siguen molando todavía, y eso es así. Y que saben que le mola al público, o sea, eso es. están acostumbrados a que nosotros digamos qué bien suena eso,
porque han utilizado un cacharro analógico. Y porque saben manejar bien el compresor óptico para que haga bien, acorde al tempo, el corte de ataque y de decay que tiene que hacer y el sonido musical que tiene especial, porque en un momento de saturación corta de una manera determinada y genera un armónico agradable para el oído. O sea, esas cosas es que a lo mejor no las puedes imitar con un cacharro digital. Claro. O sea, así de simple. No puedes, a lo mejor sí, llegar a hacerlo. o sea, porque está, O si puedes está llegar a limitado. hacerlo, pues es que puedes llegar a hacerlo, pero dices, ¿para qué voy a andar comprando el plugin, que vale 600 pavos a lo mejor? Si tengo aquí el compresor aquí al lado, el mismo compresor tengo el plugin, tengo el compresor. Y además el plugin siempre va a estar más limitado que el compresor. Claro, simplemente porque es un emulador. Está intentando emular algo que ya tienes de verdad. Sí, además que la señal digital, o sea, no es como una onda continua, es una señal que va por muestras. Entonces, por mucho que quieras emular, por muy fino que hiles en la tasa de bits, no va a ser 100% como el analógico. Entonces, ventajas del digital también, pues que es bastante más barato, porque no necesitas tener 80.000 cacharros en tu estudio, lo tienes todo en el DAW, en la estación de trabajo, y te da una forma de trabajar como más rápida, in the box, que se llama. Entonces, por poner un también, ejemplo, también mola. Las producciones que hacemos aquí, que son in the box, tenemos lo único que tenemos así analógico es un amplificador de válvulas, que no es de válvulas, es también de transistores, pero bueno, es analógico, es mixto, y para la guitarra, ya está. Pero eso, claro, lo pasamos grabado a digital, entonces ya estás trabajando en digital, aunque tengas ahí una grabación analógica de una guitarra. O no una grabación analógica, es una grabación digital de un sonido analógico amplificado analógicamente. ¿Qué pasa? Que también luego, cuando usamos reverberaciones, cuando usamos compresores, cuando tal, en nuestras producciones, o en este mismo programa, estamos utilizando emuladores de cacharros que realmente son cacharros analógicos. Y lo que estamos haciendo es un emulador digital, un plugin que lo que está intentando es imitar un cacharro que es analógico siempre, normalmente. Entonces, eso está presente casi en todos los estilos musicales. La verdad es que sí, que mola mucho el que emulen, y algunos lo emulan más o menos bien, pero nunca es 100% fideligno. Entonces, hay que saber, yo creo, combinar las dos partes, lo mejor de los dos mundos. Para darle musicalidad, para tener más posibilidades. No sé, hay que experimentar, porque el mundo del sonido es experimentar, no es una ciencia exacta. Claro, así es. No, sí, hay que tener en cuenta que los dos tipos de sonido ahora mismo forman parte de la música habitual que escuchamos. O escuchamos tanto sonidos generados y procesados digitalmente como sonidos de instrumentos analógicos o de amplificadores analógicos, que en todo caso luego son lógicamente procesados digitalmente, porque es que es como se trabaja hoy día, no se trabaja cortando cintas de magnetófonos, claro, sino que se trabaja en un multipistas. Control X, Control V. Eso es. Cortar, pegar. Eso se hace mucho. Pues hasta aquí yo creo mi sección. ¿Tenéis algo más que aportar a este debate? Vitili. Supongo que realmente luego la mezcla de estos a la hora de crear un producto final, ¿no? Pues también depende de lo que quieras lograr. O sea, como tú has dicho, está bien experimentar y todo eso, pero sí que es cierto de que ya hay muchos técnicos, muchos ingenieros de mezcla, muchos tal, que saben cómo funciona cada cosa y saben para qué tienen que emplear sonido digital o para qué tienen que emplear sonido analógico. Eso es cierto, ¿no? O sea, no es que es cierto que no es algo que se haya descubierto así porque sí, ¿sabes? En plan de, claro que ha habido gente experimentando, pero a día de hoy hay estándares. Sí. Que los sigas o no es ya tu cosa, pero claro, son cosas que están ahí, tanto en la música comercial como para hacer un disco garajero. Claro. Me da igual. Sí. Son cosas que han sido testadas antes, todo ha sido testado antes. Claro, sí, o sea, obviamente hay unos estándares de más o menos una plantilla de cómo se hace. Pero eso, en la música... Más que nada porque suena bien, ¿sabes? Se nota, claro, porque suena bien. En la música hay que divertirse, experimentar y bueno, en el audio en general. Así que eso.
experimentar mucho y encontrar vuestro sonido. Y a disfrutarlo. Eso es. Estás escuchando Radio Sónica, el alfa y omega del sonido. Bueno, pues vamos a continuar en el Radio Sónica de hoy, nuestro número 11, el más cercano a la Navidad. Estamos todos aquí pensando en cascabeles y villancicos, como ya comentábamos. Y como ya hemos podido ver, tenemos aquí a Vitili, que está acompañándonos hoy en el programa. Sí, que he hecho un par de intervenciones antes. A ver, sí, bueno, como voy a tomar... Y aquí viene a contarnos su sección, que no me deja terminar de presentarle. Me voy a meter ya, ¿vale? ¿Que tienes prisa? Estamos en estas, ¿vale? El otro día sí que es cierto que hice... No voy a hacer nada navideño, no me gusta la Navidad. Paso. No me gusta, o ponte que me da igual. Entonces simplemente... Qué poco elfo. Es elfo, pero del Señor de los Anillos. Entonces pues simplemente voy a retomar el tema de las técnicas para tocar X instrumento. En este caso, pues el bajo es mi instrumento de elección, es con el que llevo más tiempo tocando, quizá con el que más me puedo explayar. Aunque sí que es cierto de que los modos para tocar el bajo pues son quizá un poco más limitados ya solo... Bueno, es que realmente la distorsión que le puedas meter a una guitarra o los armónicos que haces con una guitarra son algo más extensos que los que puedes hacer con un bajo realmente, o al menos consigues sonidos más interesantes. Pero sí que es cierto que el bajo tiene obviamente sus peculiaridades a la hora de producir sonidos que no se pueden hacer con otro instrumento. Hombre, es que el bajo es indispensable para que el cuerpo se mueva también. Claro, el bajo forma parte fundamental, la parte melódica, digamos, del ritmo. Entonces es básico. Yo diría que justo, o sea, sí tiene es armonía y ritmo, pero en melodía. Ahí está, o sea, hay canciones con melodía en el bajo. Tiene que molan mucho, pero lo normal no es. No. Y de hecho, mucha de esta cosa va a tener que ver ahora, porque sí que es cierto que hay unas técnicas en el bajo que son casi específicamente rítmicas, no solo armónicas, sino rítmicas. De hecho, probablemente yo considero el bajo en algunos temas mucho más elemento rítmico que armónico. Pues sí, obviamente tienes probablemente que tocar la tónica de un acorde que hace X instrumento, una guitarra, un piano o tal, pero sí que es cierto que puedes aportar muchísimo flujo en cuanto flujo musical solo siguiendo la batería, solo... Claro, sí. Bueno, pues voy a proceder a esta pequeña lista de técnicas. Dale caña ahí, venga. Muchos bajistas, como tocan, y de hecho está muy, por así decirlo, sobrevalorado incluso. O sea, mucha gente dice, no eres bajista si no tocas con dedos, tal, porque sí que es cierto que, sobre todo en el movimiento punk en su tiempo, pues sí que es cierto que no había bajistas, solo había guitarristas que tocaban el bajo. O sea, consideraban el bajo como una guitarra, pero no una guitarra bajada de octava. Empezamos diciendo que el bajo... Por esto decía yo lo de la armonía antes, representaría en una partitura la parte que se toca con la mano izquierda del piano. Sí, en clave. Entonces sería normalmente la armonía, que es la parte más grave de la canción. Y a su vez, el bajo del que estamos hablando es el guitar bass de toda la vida, que es la guitarra de bajo, que son las 2 octavas anteriores a la guitarra normal. Sí. O sea, cuando estamos en la cuarta y la quinta de la guitarra normal, aquí estaríamos segunda y tercera, ¿no? Sí, o sea, justo, claro. O sea, todo va por octavas. O sea, es bajarle, o sea, el bajo en sí... Notas más graves. Sí, está una octava bajada, ¿vale? Y simplemente su sonido está más pegado a ser sinusoide. La guitarra realmente tiene más un sonido... ¿cómo decirlo? Compuesto, incluso onda de sierra. Más complejo. Sí, más armónico, sí, es cierto. Y el bajo pues simplemente tiene una peculiaridad de parecerse más a la onda sinusoidal. O sea, una onda más pura. Los bajos suelen ser más puros, claro. Y esto, quiero decir, volvamos al tema, que es básicamente cómo se toca. Normalmente, como se aprende al principio, cómo se conviene aprender si quieres tocar el bajo por primera vez, te vas a hacer unos ejercicios de mano para tocar con dedos, con la mano derecha.
No, la púa luego también, yo considero la púa más un recurso estilístico que queda bien en ciertos géneros, porque es verdad, no prefiero muchas veces un sonido más picante en esos géneros como rock punk, pues porque conviene, porque salta un armónico más bonito a la hora de ser más agudo y tal, que te da un poco más de punch en la mezcla. Muchos técnicos, de hecho, se esfuerzan en decirle probablemente que llegas al estudio y tienes un grupo de punk y al parecer el bajista toca con dedos. A veces el técnico te va a decir, el sonido para este álbum molaría que sea con púa, porque le va a estar más picado, va a ser más raw, ¿sabes lo que te digo? Entonces... Más crudo. Es más crudo, exactamente. Y eso, pero sí que es cierto de que se suele aprender primero con dedos, porque... Claro, justamente como comentamos, son las notas más graves en una guitarra. Como sabemos, en una guitarra las cuerdas cuanto más graves, más gordas. Eso es. Y esto en el bajo pues es considerable. Lo mismo, sí. Son cuerdas gorditas. Claro. Entonces, claro, al tocarlas con una púa, tenemos el sonido que genera la púa al chocar contra algo metálico como una cuerda de metal. Es mucho más llamativo que en la guitarra, que es más suave. Eso es. Aquí el roce, el propio roce de plástico o, bueno, de lo que sea la púa, que puede ser también de Claro, nylon, hay muchos materiales. puede ser de nylon, puede ser de aluminio, puede ser de... Pero vamos, por lo general suele ser de plastiquete. Pues el propio material de la púa, al chocar con la cuerda, ya genera un sonido, un ras... Sería el... Sí. ¿No? Que luego, pues no es tan agradable. Con los dedos, lógicamente, eso se controla bien. No se genera ese ruido, sino que se acaricia, ¿no? La cuerda, o bueno, se adapta la cuerda al propio dedo, el dedo a la cuerda, y oye, pues tienes más, con el tacto tienes más control de eso y no se genera ese ruido. Sí, claro, sobre todo al final es, pues... En la guitarra también pasa, pero es que en el bajo llama mucho más. Sí, o sea, quiero decir, vas a saber rápido la diferencia en cuanto vas a tocar una púa. No simplemente es que no hace falta ni que presiones una nota, presiones un traste, simplemente haz una nota muerta, ¿vale? O sea, mantén la mano en el mástil sin hacer ninguna nota y haces una nota muerta tanto con la púa como con los dedos, y te va a dar que el resultado es que con la púa es mucho más estridente, el sonido es mucho más... Es un golpe. Oye, es el golpe. Sí, y con el dedo es más algo más suave, es mucho suave, más rítmico, digamos. No necesariamente. No necesariamente. Pero sí, y bueno, pues esto viene a decirnos muchos géneros, como yo que sé, a veces en el jazz se suele tocar con dedo, da un sonido más smooth, más suave, más dejando espacio a los otros instrumentos de la banda en sí, porque se prefiere que haya un sonido mucho más grave, que lleve todo más, que lleve ese componente armónico más que rítmico, en el jazz por ejemplo también, y que deje mucho espacio a los demás instrumentos para hacer solos o para hacer tal. Luego el bajo es cierto que puede hacer solos, ¿no? Pero es cierto que se deja... Hombre, sí, normalmente en el jazz, de hecho... Sí, suele haber solos. Pero Canon, es que todos los instrumentos hacen por Canon tienes 3 instrumentos o 4 instrumentos y los 4 hacen cada uno su solo en algún momento. Sí, o sus arreglos súper técnicos. Sí. Mola mucho los solos de bajo o de contrabajo también. Sí. En el jazz está guay. Pues a ver, eso por una parte, sí. Yo creo que ya está resumido bastante que viene bien tocar, para qué viene bien tocar con púa o para qué viene bien tocar con dedos. Hay más técnicas. Pues, por ejemplo, también, como tenemos con la guitarra, obviamente en el bajo también se puede hacer tapping. Es igual que en la guitarra, es cierto que como las cuerdas son más gordas y como tiene mayor grosor, pues hay que hacer un poco más de fuerza. Claro. Y no es lo mismo aprender a tocar tapping en guitarra que aprender a tocar tapping en bajo. Son cosas diferentes, siguiendo el mismo esquema teórico, pero no es lo mismo, por mera física. Sí. Y bueno, una vez resumido eso, pues también yo creo que ya la técnica quizá más representativa del bajo, sobre todo a finales de los 70, inicios y tal, es el slap, desarrollado por Sly and the Family Sly, no me acuerdo, el tío encima recuerdo que tocaba, no es el slap actual, que es como el golpe de pulgar muy percutido y tal. De hecho, el tío tocaba en plan haciendo pluck, o sea, con el dedo con el pulgar, pero haciendo pluck en vez de golpearlo, y sí que estaba el slap con el dedo, con el otro dedo haciendo el pan. Claro. Esto quiere decir... Ahí ha salido el slap típico de funky, ¿no? Que es el de las primeras veces que se hace para el pau, 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 del bajo. Efecto.
y ahí tenemos un golpe típico de que se da en el bajo, sí. Sí, y bueno, pues el slap, sobre todo esto se ven en las tablaturas, está slap y pop. Esto es, o sea, el slap que se representa con una S es el acto de golpear con el pulgar y el pop es el tirar de la cuerda con el dedo, ya sea el índice o el corazón, y hacer el sonido más, quizá el más picante, el más seco, el más, por así decirlo. Sí. Esos son los dos componentes y tal. Pues eso, yo creo que fue desarrollado por, no me acuerdo ahora. ¿Larry Graham puede ser? Pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que era no sé qué and the Family Sly. No me acuerdo. Si es un grupo, es un grupo súper conocido, pero súper conocido. O sea, no sé ni cómo, no me está saliendo el nombre. Pero vamos, Sly and the Family Stone o algo así, no me acuerdo. Y eso, y pues esa técnica, pues obviamente luego tuvo pues, origen en el funk. Pero vamos, se puede hacer en un contrabajo, como se puede hacer en un bajo, como quizá ahora mismo se puede hacer en una guitarra también. O sea, sí. Es una técnica que también se ha podido, por así decirlo, pues llevar a todo lo que son cuerdas. Se puede hacerlo. Lo que pasa es que en algunas pues queda mejor que en otras. Sí, en la guitarra se puede hacer, pero no lo vas a hacer en un arpa. No, quiero decir. Pues sí. Y eso es quizá lo más representativo. Y pues a ver qué más técnicas hay. Las notas muertas en el bajo son bastante importantes, son un elemento rítmico que tiene que haber si estás haciendo X género también. Ya no, o sea, sobre todo en groove son muy importantes, ¿no? Para hacer que fluya más esa progresión o esos arreglos que está haciendo. Es bastante importante, es mucho más importante que la guitarra, que realmente podría ser un rasgueo, ¿no? Sí, una cuestión meramente rítmica. Claro, en el bajo son bastante más importantes. Sí. Y ¿qué más? Armónicos, el tema de armónicos. Realmente eso es muchísimo menos extenso que en las guitarras, porque los únicos armónicos que puedes hacer bien y que puedes incorporar son los naturales. O sea, presionar, sí, lo que hablábamos. La mitad de la cuerda, un tercio de la cuerda, claro, sí. Un cuarto de la cuerda. Ahí está. Sí que se pueden hacer luego armónicos no artificiales con el hecho de pues meter tu pulgar en... Es que en no algún son punto, ¿no? Mientras sí, pulsas en otro. Sí, pero es que no son, por así decirlo, útiles. Sí que puedes hacer algún apaño en algún momento, pero no se suelen utilizar. Sí, son florituras. Realmente que puedan llamar la atención, claro. Los naturales, porque son los que más sonido van a generar. Claro. Justo, mucho más intensidad. Con mucha más intensidad, efectivamente. Eso en el bajo tenemos que tener en cuenta que al estar en el espectro grave de frecuencias que podemos escuchar, necesitamos más intensidad para poder generar sonidos brillantes. Sí, ¿cómo se llamaba el esquema este? Que era una tabla, la de las frecuencias, que veíamos simplemente que las frecuencias graves necesitaban mucha más intensidad que las frecuencias pegadas a 3 hercios. Las curvas las curvas de Fletcher-Munson. Ahí está. Curvas isofónicas. Justo. Que ahí donde vemos, pues efectivamente, que para escuchar, para tener la percepción del sonido en graves, necesitamos un volumen mucho más alto que en medios altos. Eso es. Es una de las razones por las cuales se mezcla como se mezcla, básicamente. Sí, de hecho, sí, eso es un motivo por el cual, por ejemplo, el bajo siempre está en el centro cuando se mezcla. Ahí está. Porque así recibe la misma percepción por los dos oídos y tienes una sensación de bajo, porque si no, es uno de los motivos. Otro motivo es que realmente los bajos tienen una difusión más uniforme en el aire que los agudos, que son más direccionales. Claro, sí. O sea, los agudos van en una dirección de una forma más directa que los graves, que cuando los generan van hacia todas las direcciones. Ahí está. Entonces ahí, pues ¿para qué vas a poner a una izquierda o a una derecha un bajo? Si lo vas a escuchar, si lo emites por altavoz, lo vas a escuchar por todas partes igual. A pesar de que a veces se ve, porque yo recuerdo se ve ahí mezcla, y además de los años 80, heavy y punk, que te lo encuentras ahí, la batería a la derecha y el bajo a la izquierda, y dices, ¿qué han hecho? Sí, pero en el de Black Sabbath, en el de Paranoid. Sí, puede ser. Creo sí. ¿no? Puede ser, sí. Iron Man también se en mueve. Iron Man se ve eso mucho, sí. Entonces, claro, son casos que lo notas sobre todo cuando te lo pones con cascos, porque cuando lo ves por altavoces, sí, lo puedes notar, pero no te choca tanto. Claro. Porque por los altavoces, pues los bajos se emiten hacia todas partes y bueno,
Si te viene por agudos por la izquierda y por la derecha, pues está equilibrado, pues está bien de agudos, ¿no? También los Beatles hacían estas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, los Beatles también hacían cosas mucho más raras. Sí. También hay que decirlo. A ver, y es que realmente no hay mucha más técnica. Sí que es cierto que hay algunas mucho menos convencionales, como puede ser, se llama The Butterfly Technique o tal, o sea, La técnica de la mariposa, sí. Realmente no está para nada muy integrada aún, no, realmente lo usan muy poca gente en sí. O sea, porque, por ejemplo, pues esto se basa en los armónicos, tiene mucho hincapié ahí. Porque realmente si tú tocas una cuerda de un bajo, pero no la tocas con los dedos apoyándote en la pastilla y simplemente haciendo plucking, no. Si golpeas con uno de los dedos en la mano derecha una de las cuerdas en el mástil, si golpeas en el mástil, depende de cómo lo pongas, en qué lugar, en qué traste del mástil lo pongas, va a generarte un armónico diferente. Y normalmente esto se utiliza, pues eso, se pone en los trastes más cercanos a la pastilla, en plan, pues traste 22, traste 21, tal, para que salga un armónico en cuanto golpeas una nota en el mástil con tu otra mano. Esta técnica yo se la he visto mucho a Ryan Martini, que de, yo que sé, Mudvayne y tal, y sí, suena muy bien porque así como que consigues un sonido más agudo en el bajo, más cristalino, manteniendo, sí, mucho más cristalino y manteniendo los graves también. No se usa mucho, o sea, no se le ha visto a mucha gente y tal, o sea, y con esto se pueden hacer, pues eso, la gente lo usa sobre todo haciendo octavas, para que así tengas el sonido no solo de la cuerda más grave, sino de la cuerda también más aguda y tal, y te genera un armónico, pues eso, muy agudito y muy tal, se suele hacer así. Pero luego, claro, puedes hacerlo pues haciendo acordes en el bajo, que esto sería otra técnica, ¿no? Pero sí, realmente puedes hacer acordes en el bajo, lo único que si haces unos acordes muy cercanos a las notas más graves, pues va a sonar se va a hacer una bola de graves que probablemente no te convenga nunca. Entonces, pues eso se suele hacer, sí, que es en trastes más cercanos al traste 12, sí, mucho más agudos y tal. Bueno, pues hemos hecho un buen repasito de técnicas de bajo. Si te parece, lo dejamos aquí ya por hoy. Me parece bien. Y vamos a seguir adelante en nuestro episodio número 11 de Radio Sónica. Radio Sónica. Esto es Radio Sónica, a 343 metros por segundo al nivel del mar. Bueno, pues aquí vamos a seguir en el Radio Sónica número 11, hablando de Navidad un poquito y de villancicos. Sí, vamos ahí Bueno, realmente no es un especial navideño, pero sí, entonces... Bueno... No es un especial navideño en absoluto, es simplemente hacer un poco de comentarios sobre música, instrumentos musicales navideños, nada más, no vamos a entrar aquí a tope con el tema. Pero bueno, sí, básicamente era comentar esto, ¿no? Aquí estamos escuchando ahora mismo un villancico de fondo, aunque lo vamos a quitar porque la verdad es que a mí, no sé vosotros, pero a mí me estomagan. A mí me china mucho, ¿no? Sí. O sea, son como muy repetitivos, muy insistentes. Esto lo vamos a comentar luego, de todas formas, un poco con Tera, porque también tenía un poco el tema preparado. Lo que sí que quería comentar yo era más que nada pues, instrumentos musicales típicos de la Navidad. ¿Vosotros soléis cantar villancicos en Navidad? Bueno, de pequeño sí, para los aguinaldos, pero ahora no. Para pedir pasta, ¿no? Eso es. Solo lo hice una vez con propósitos lucrativos y me arrepentí. ¿Pero lo conseguiste? Sí, pero no mereció la pena. Pues yo recuerdo haber ido a por el aguinaldo y haber vuelto a mi casa igual. O sea, igual que me fui de ella. O sea, en fin, el caso es que yo creo que son más una cuestión de divertimento, ¿no? Como el plan, vamos a esperar a que que pase la noche antes de ir a la misa del gallo o vamos a esperar antes de que sea año nuevo, de que den las 12, mientras tanto que hacemos, pues vamos a cantar, ¿no? Es un poco así. La tradición de los villancicos es más de cantar todos en familia ahí mientras hacemos el capullo. Entonces, y nos ponemos un poco hasta arriba de pacharán. De champín. De espirituosas, de bebidas espirituosas. Eso es. Entonces sí que ahí, pues lo que vamos a ver presente son los instrumentos más populares y más cutres del mundo. Sí, puede ser. Porque estamos hablando de, por ejemplo, de la zambomba, que es como... No sabría muy bien definir la zambomba. O sea, un palo una insertado especie de en la un piel. tambor, sí. Es un palo insertado en la piel
que tienen un tope por el otro lado para... Sí, que te tienes que escupir en la mano para que suenes, como, Sí, qué eso como asco, cuando te tío. vas a hacer una gallola, ¿no? Pues un poco así. También es eso, es súper obsceno por el otro Sí. lado. Yo que sé, otros instrumentos Está típicos. gracioso que ahora que lo dices que tenga tal composición, o sea, tal elemento sexual y tal, pero realmente luego pertenece a la corriente así de Más ra- más más rancia. religiosa y Sí, sí, más. sí. Eso es. Es raro. Y además no es tan raro, estamos hablando de curas y niños. Así que, No quería decirlo. el caso es, bueno, otro típico instrumento navideño son las panderetas y los panderos, ¿no? Ujú. Que, bueno, pues es que estamos hablando de lo mismo, instrumentos percutivos que no generan un sonido armónico, sino que simplemente están para marcar el ritmo, Claro. que es lo más básico que puede hacer cualquiera, mientras otro canta, pues Ahí, dar ir aporreando palmas. ahí. dar palmas, ¿no? Hay otros del estilo como la típica botella de anís a la que le damos golpes Anís del mono, con además. un palo, sí, claro, por supuesto, porque tiene ahí su o los cascabeles, que son elemento indispensable en cualquier villancico, aunque habíamos pensado para el programa de hoy, si hablamos de Navidad, pues como decía, Sí, lo que dije Hablamos antes, un ¿no? poquito de cascabeles. De tal. cascabeles, pero que no sean villancicos, pero bueno, no parecía un tema muy para allá, ¿no? Luego, pues, ¿qué más tenemos? Pues realmente algo que genere notas, está el rabel, que es un instrumento de cuerda, y luego ya tendríamos que entrar en instrumentos que no son especialmente navideños, pero que están un poco asociados a hacer música navideña, pues por ejemplo el acordeón o este tipo de instrumentos que sí que se utilizan comúnmente como instrumentos populares, entonces pues se utilizan también para esta música popular Sí, también un poquito los... que está para amenizar nuestros ratos entre las- un día y otro en Navidad. las claves, los shakers también, Claro. para dar un poquito de ritmo. Sí, las claves, pero las claves ya te sale, es que ahí ya claro, entramos en tipos de villancicos, ¿no? Claro, El villancico flamenco, pues con palmas. sí. El villancico caribeño, pues con claves. Que es así. Pero al final es la percusión, básicamente lo que guía todo en este caso. Los villancicos al final sabemos que son canciones que son pegadizas, que se te quedan Claro. fácil. Son canciones y- populares y que son comúnmente odiosas Claro. porque no paran de poco. repetirse constantemente las mismas secuencias Eso de es. acordes y de melodías. Además, realmente la temática de los villancicos es que no es nada interesante, es simplemente alegorías a la religión, referencias Además, bíblicas. alegorías rarísimas. Sí, Sí. sí. Mira cómo beben los peces en el río. Si los peces de río no beben agua. Claro, es que es extraño. Esos o sea, son los de mar. no te va a proporcionar un conocimiento aquí, o no sé, o un entretenimiento más allá de estas Además, fechas, ¿no? mira. Porque además son típicas de que, o sea, tú cantas un villancico en verano y te reviento la cara, ¿sabes? O sea, así te lo digo, no lo sí. sé. No sé, es como un poco sin sentido. Mira cómo beben los peces en el río al ver a Dios nacido. Que es como, Ay, si, pero- si no, no beben. Es como, ¿por qué? Porque es que, claro, si no hay Dios nacido, dicen, bah, porque- Todos sabemos que estos villancicos proceden de humanos testando drogas en algún momento de su vida, como alcohol y todo este tipo de cosas. Probablemente alcohol como poco. Como poco, exactamente. opiáceos. Y mucho alcohol como lo normal. Eso es. Bueno, Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, esta Sí, sección navideña. Y a continuar. sección navideña Sección faltosa. Sí, sección navideña en la que hemos hablado de instrumentos musicales navideños. Sí, sí, que tampoco, nieves, sí, ya, sí. ya hemos dicho que tampoco que sean gran cosa ni que merezcan mucho la Blanca pena. Navidad. Blanca Navidad, sí. Jingle bell, jingle bell. Bueno, y vamos a continuar en el Radio Sónica número 11 de hoy. Adelante. Eso es. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido.
Bueno, pues vamos a continuar en este Radio Sónica número 11, el más cercano a la Navidad. Especial Navidad, ¿no? Pues no, especial Navidad tampoco. Ah, tampoco. No, veníamos comentándolo antes, digo, es que tampoco estamos haciendo gran cosa especial de Navidad. Vaya, yo que lo he ido anunciando en Twitter, especial Navidad, pues nada, oye. Bueno, algo especial también. Hemos estado hablando de instrumentos musicales navideños, así un poco por Como encima. por ejemplo, ¿cuáles? Como la zambomba. La zambomba. Y los cascabelillos también, ¿no? Los cascabelillos, los cascabeles en general, sí. Cascabeles, Y ese tipo de... La pandereta. pandereta. Instrumentos de percusión que hay. La botella de anís del mono. Esa también, sí, también lo hemos comentado, justo. Así que sí, un poquito de eso sí que ha habido. Pero luego, pues yo que sé, Carlos nos ha hablado de cosas de bajos y... Bueno. Como suele hablar Carlos de sus bajos. Hombre, es que Carlos, como buen bajista, pues habla de sus niños, de sus bajos fondos. Exactamente. y luego, pues hemos tenido también, Tommy, que ha planteado un debate sobre qué era mejor, analógico o digital. Que hemos concluido que al final se busca lo analógico, pero todo es digital, así que... Pues bueno, y Sí, bueno, especial Navidad, sí. Vale. Especial Navidad. ¿Navidad analógica o Navidad digital? La analógica es la que estamos todo el mundo en casa cantando villancicos, ¿no? Bueno, la analógica sería la botella de anís del mono. Claro. Y la digital sería YouTube. Con YouTube, claro. Villancicos por YouTube. Claro. Sí. Eso sería un poco. Villancicos, entonces. Veníamos a hablar Mira de qué villancicos, bien, ¿no? villancicos. Sí, vamos a hablar hoy de los villancicos, de cómo afectan a nuestro cerebro los villancicos. Ole. Sí. No muy bien, ¿verdad? No, en absoluto Lo bien. Veníamos hablando que somos un poco grinch aquí con En la absoluto bien. Sobre todo para las personas que trabajan en centros comerciales donde están todo el día escuchando los mismos villancicos una y otra vez. A ver, en principio el villancico es una cancioncilla alegre, ¿no? Bueno, pues escuchada 1, 2 veces, pues vale. Pasa como el resto de canciones. Mejor una que dos. Bien, es verdad, porque es que son tan alegres, es que es la música es tan alegre, ¿no? Que parece Que que... entristece al final. Sí, es como pasa eso, ¿no? Falta el contraste. Al principio el cerebro con escuchada poquito pues puede liberar dopamina, que bueno, pues te crea un estado así como de felicidad y de anda, qué alegría esto, pero ya cuando empiezas a escucharla repetidamente, más que otro tipo de canciones, otro tipo de música, los villancicos afectan muchísimo más. Con la saturación, el cerebro al final percibe como el villancico, a ver si me explico, como el villancico pertenece a una época del año concreta, con unas celebraciones concretas y una dinámica de vida concreta, muy particular, que durante todo el año no se hace, pues estar escuchando la música que simboliza esa época concreta todo el rato, el efecto en el cerebro te hace como si estuvieses viviendo el Día de la Marmota constantemente. Entonces es una angustia y el cerebro pues deja de enviar deja de segregar dopamina y empieza con la noradrenalina pues a saco, con la hormona del estrés. Sal corriendo de aquí. Te pide el cerebro, claro. También es que encima es eso, que recuerda un poco una época del año de sobresaturación. Sí, sobresaturación de estímulos. Sí. Para empezar, todo, bombillas, luces, todo luces, sí. Colores, los cascabeles, regalos, ding, bombones, dulces. Bueno, es una sobresaturación, es una sobreestimulación. Allá que vamos, directos a la Navidad. Relaciones con las familias, pues bueno, que hay gente que no se ve durante todo el año y justo ese año se ve. Los cuñados, que por otra parte hablamos mucho de los cuñados, pero nosotros también somos cuñados. Yo no me quejo de mis cuñados tampoco. Yo tampoco. Total, que eso es una... estudios recientes han concluido que escuchar villancicos no es bueno para la salud mental. Pues está entonces demostrado, los villancicos no son buenos. Ya está. No. Conclusión del programa de hoy. Es muy cortito. Sí, bueno, cortito, pero intenso. Muy cortita esta parte, pero muy clara. Ha sido un programa... Bueno, sí, nos queda más corto este de hoy que otros programas, pero intenso, igualmente. Ha estado bien, está muy bien.
Muy bien. Pues nada, Tera, nos vemos la semana que viene. Sí, a ver, con Y qué comentamos más especial cositas. Nochevieja. Mira, podemos hablar de los petardos. Los petardos, pues sí, mira, los petardos. Los puñeteros petardos. Que no sientan nada bien Nada. a ciertos animales, bueno, la mayoría de los animales, y la verdad es que es como, voy a coger el dinero y quemarlo así delante de la gente. Bueno, nos reservamos, si te Pero parece, bueno. para el próximo capítulo los Sí. petardos. Vale, pues lo dejamos para la semana que Esto viene. es. Muy bien. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Radio Sónica número 11 de hoy. ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Sí, ha estado guay, Muy guay. navideño. Sí, señor. Se nota mucho que nos gusta la Navidad. Somos muy del Grinch aquí. Sí, sí. Anticapitalistas Sobre y todo aquí. antinavidades. Sobre todo aquí, Vitili. Vaya momazo. Memazo, vaya memazo. Memazo. Qué gran meme. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos la semana que viene. Eso es. ¡Feliz Navidad a todos! Podéis seguirnos en nuestras redes, @RadSónica en Twitter, @Radiosónica en Instagram. Y en nuestra página web, radiosonica.es. Y la música que habéis podido escuchar en este programa pues es música libre, encontrada en jamendo.com, de Ichiro Nakagawa y de Andreas Berghammer.